Austria, el equipo maravilloso de los años 30, fue la primera gran selección europea que deslumbró al planeta fútbol. La Segunda Guerra Mundial acabó con aquella legendaria escuadra. 20 años después le tocó el turno a Hungría, un equipo plagado de estrellas como Kocsis y Puskás, que con su estilo de juego maravilló al mundo y mantuvo un reinado que le llevó a la cumbre de los Juegos Olímpicos de 1952 y al Subcampeonato Mundial de 1954. Pero tuvo dos declives: el deportivo a manos de Alemania y el político en plena Guerra Fría a manos de la Unión Soviética. Los Magiares Mágicos, como les conoció la historia, deslumbraron con su fútbol vistoso, y con Kocsis y Puskás a la cabeza se encargaron de estilizar un deporte que solo había visto tal expresión en aquella Austria de los años 30. Su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y su histórica victoria en Wembley ante Inglaterra 6-3 lo convertían en el mejor del mundo. La Copa del Mundo de Suiza entonces se vaticinaba como el sello final de un equipo extraordinario. Las primeras rondas las pasó sin sobresaltos, goleando a Alemania 8-3 y dejando en el camino al vigente campeón Uruguay y a Brasil en la famosa batalla de Berna, uno de los duelos más ásperos de la historia de los mundiales. No obstante, en la final y con las apuestas a favor, de nuevo Alemania se atravesó en el camino y pese a ir ganando en los primeros 20 minutos por 2-0, apareció el espíritu alemán de no rendirse ante nada y se consumó lo que la historia llamó el milagro de Berna, la victoria teutona 3-2. Un triunfo que también significó la primera gran gesta de un pueblo acribillado 9 años antes por los estragos de una guerra cruel e infame. Con la derrota deportiva, los húngaros se aprestaron a digerir 2 años después su última caída, la definitiva y más letal, pero no fue en el campo de juego. Fue la lucha contra la política soviética y el comunismo que condenó a Hungría a pertenecer al grupo de los países detrás de la cortina de hierro. En 1956 se desencadena la Revolución Húngara, un movimiento revolucionario contra el gobierno y sus políticas impuestas por la Unión Soviética, del 23 de octubre hasta su fin el 10 de noviembre. La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo a miles de personas a una marcha por el centro de Budapest, hacia el edificio del Parlamento húngaro. Una delegación estudiantil fue detenida cuando entraba al edificio de la radio estatal. Los manifestantes en las calles exigieron la liberación de la delegación y la policía política húngara abrió fuego desde el interior del edificio. La noticia se difundió rápidamente y llevó al estallido de desórdenes y violencia en la capital. La revolución se expandió por toda Hungría, derrocando al gobierno de András Hedus. El nuevo gobierno de Imre Nagy prometió restablecer las elecciones libres. Para fines de octubre los combates casi habían cesado y comenzó una sensación de normalidad. Tras haber anunciado su voluntad de negociar el retiro de las fuerzas soviéticas, el Politburo cambió de idea y se movilizó. El ejército soviético, con 31.550 soldados y 1.130 tanques, atacó Budapest el 4 de noviembre. La resistencia húngara continuó hasta el 10 de noviembre, pereciendo más de 2.500 húngaros y 722 soldados soviéticos. Para enero de 1957, el nuevo gobierno liderado por János Kadar, instalado por Nikita Khrushchev, sucesor de Joseph Stalin, había reprimido toda oposición pública. Durante 30 años se prohibió cualquier debate acerca de la revolución húngara, y es ahí donde entran de nuevo los Magiares Mágicos. Como consecuencia de la revolución y la intervención posterior de los soviéticos, las estrellas como Kocsis, Puskás y Kubala escaparon del país. Fueron tildados como traidores de la patria y fue hasta 3 décadas después que lograron regresar a su país tras la fundación de la Tercera República Húngara en los años 80. Aquella desbandada de grandes estrellas de la selección de Hungría hizo que los Magiares Mágicos perdieran su poderío, y como le pasó a Austria en los 30, los húngaros quedaron relegados a un segundo plano en el balompié del orbe. A nivel de fútbol, Hungría busca conseguir todavía hoy de nuevo aquel gran nivel que primero derrotó a Alemania en el milagro de Berna de 1954 y después remató a la Unión Soviética tras la Revolución Húngara en 1956 en plena Guerra Fría.